Seguimos con la exposición de esta primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. En esta primera sesión, creo, creemos. La primera parte del Catecismo hemos dicho que se titula La profesión de la fe, que tiene 2 sesiones, y ahora estamos estudiando la primera sesión, que es Creo, creemos. Habíamos comenzado en el inicio de la explicación del credo hablando de que el hombre tiene deseo de Dios. Y este catecismo recoge por una parte la tradición de la Iglesia, de nuestra fe católica milenaria, pero al mismo tiempo es un catecismo actual, es un catecismo de nuestro tiempo que responde a las preguntas y a la sensibilidad del hombre de hoy. Y por ello el catecismo comienza hablando del deseo que tiene el hombre de Dios. Con esto no se quiere decir, ¿no?, que por motivo del contexto en el que vivimos vamos a dejar de tener una exposición teocéntrica o cristocéntrica de la fe. Este catecismo es profundamente cristocéntrico. Tiene a Cristo en el centro, pero al mismo tiempo está atento a mostrar cómo las verdades que la Iglesia explica en la exposición de la revelación responden a las necesidades del hombre actual. Miramos a Dios y miramos al hombre a quien la Iglesia ha de servir, ¿no? La Iglesia es servidora de Dios, fiel a su llamada y a su vocación, pero también es servidora del hombre, porque Dios le ha pedido que la Iglesia sirva al hombre. En ese doble servicio, que es uno solo, en esa doble fidelidad, la Iglesia al comenzar el catecismo nos recuerda que tenemos un íntimo deseo de Dios. Esto que vamos a explicar, este credo que vamos a exponer, no solo es verdadero, sino que la Iglesia lo está diciendo al hombre y a la mujer de hoy día. Además de ser verdadero para ti, es muy importante para que seas feliz. Dios no solo existe, sino que responde a tus anhelos más íntimos. No es insignificante para ti. Ahí, ante esto, alguien podría preguntar, ¿podría haber algo más grave que negar la existencia de Dios? Y le respondemos, sí podría. Sí podría haber algo más grande que negar la existencia de Dios. Y esto puede ser decir que Dios existe, pero que es insignificante para mí. Como si mi vida no tuviese nada que ver con su existencia. Esto es tan grave como también es grave el ateísmo. Es uno de los problemas que tenemos hoy día en la catequesis, en la fe en general. En nuestra evangelización nos topamos con esto en cada momento. Unos que dicen Dios no existe y otros que dicen existe, pero yo vivo como si no existiera. Nos dirigimos a un hombre que por motivo de estar inmerso en esta cultura intrascendente no se hace las grandes preguntas por el sentido de su vida. Igual tiene ese sentido espiritual como anestesiado, como dormido. Y parece que no se hace las grandes preguntas. Parece que este mundo está diseñado de tal manera para que no pensemos. Tú consume y cállate. Tú vive día a día. Saca dinero, pásala bien. Y nadie se hace la pregunta sobre el sentido que tiene mi vida. Pero hay momentos en los que el planteamiento de la vida es muy importante. Y el hombre se hace preguntas importantes. En esos momentos dramáticos de la vida de la persona, puede ocurrir algo muy grande. Puede ocurrir pues una fatalidad, una catástrofe, alguna situación muy grande que nos haga cuestionar sobre el sentido de nuestra vida. Esta es pues la afirmación primera de la que partimos, queridos amigos. El hombre es un ser religioso por naturaleza. El hombre de la Edad Media, ¿no?, del siglo
del siglo XV, no sé, del siglo XVI, era un ser religioso. Pero el hombre moderno no. En esta posmodernidad, en que lo único dogma es la ciencia, el hombre parece mostrarse no religioso. Y nos preguntamos, ¿será así? La respuesta es que aparentemente sí. Pero si nos metemos dentro del hombre, si los miramos y profundizamos con un poquito más de intensidad, y no solo las apariencias, nos damos cuenta que es distinto. Que el hombre de la Edad Media, así como el hombre de hoy, sigue siendo profundamente religioso. Para poder hacer esta afirmación hay que conocer el hombre por dentro y hay que constatar que hay una falsa imagen que nosotros mismos proyectamos hacia el exterior, que responde solamente a estos estereotipos modernos, ¿no? Aquí nos dicen que necesitamos ser de una manera determinada, nos dicen que necesitamos ser un triunfador, que necesitamos confiar profundamente en la ciencia, que la ciencia tiene la respuesta de todo. Y así aparecemos. Así aparecemos. Muchas veces nuestra imagen hacia el exterior responde a lo que la cultura exige de nosotros, ¿no? Para considerarnos políticamente correctos o unos triunfadores. Y sin embargo, muchas veces ese no es el hombre real. El hombre real se descubre en las crisis, esas crisis que se producen al interior de cada uno de nosotros, por situaciones extremas, por situaciones límites, por preguntas importantes que nos hacen cuestionar nuestra vida. En esos momentos es donde nos topamos con la realidad. El hombre pues sigue siendo un hombre religioso, y Dios no solo existe, sino que es el sentido de su vida. Si no tenemos esto claro, no nos atreveríamos a predicar, ¿no? Los hombres nos podrían decir, a mí no me hables de algo que no me interesa. Nos atrevemos a predicar a todo el mundo, bajo ese mandato de Jesús, id por todo el mundo a anunciar el Evangelio, porque estamos plenamente convencidos de que Cristo es lo que el hombre necesita para ser feliz. Esta predicación de la iglesia, que ha sido desde siempre, desde su inicio hasta hoy, tiene su razón de ser, porque en el encuentro entre el deseo que Dios tiene de nosotros y nosotros, nos damos cuenta que Dios tiene sed de ti, sed de nuestra entrega. Por otra parte, nosotros tenemos sed de Dios, tenemos sed de felicidad, tenemos sed de infinito. Hemos sido creados para Dios y el hombre tiene sed de Dios, incluso aunque este hombre moderno no se dé cuenta. Eso es lo que dice San Agustín en el libro de las Confesiones, que me voy a permitir citar textualmente. Decía San Agustín, yo me he dado cuenta de que buscaba a Dios desde el principio, aunque no lo supiera. Aun cuando estaba robando una manzana, detrás de ese robar la manzana, en esa búsqueda que yo tenía de esa satisfacción, o de un liderazgo ante mis compañeros, de ser un líder, de saltar la tapia y robar una manzana, detrás de esos errores que yo he cometido en mi vida, en el fondo se escondía un deseo de Dios. Lo que pasa es que me equivocaba por dónde lo buscaba. Lo buscaba movido por mi pecado, pero el motor era mi deseo de felicidad. Detrás de esa inquietud estaba mi sed de felicidad, mi sed de infinito, mi sed de Dios. Esto es lo que expresaba San Agustín. Y esto nos conecta perfectamente con el número 28 del Catecismo, que es el que propiamente vamos a analizar, a estudiar, a profundizar el día de hoy. Dice el número 28 del Catecismo: de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado a su búsqueda de Dios por medio de creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones,
sacrificios, cultos, meditaciones. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. El hecho de que el hombre es un ser religioso, queridos amigos, ya lo hace diferente a los animales. Lo podemos constatar en la historia de las religiones y en la historia de las culturas. Es impresionante observar cómo tenemos en los estudios arqueológicos claras constataciones de la religiosidad de los seres humanos 50.000 años antes. El hombre tenía manifestaciones religiosas incluso. Había una simbología sagrada. Y se descubren estos verdaderos santuarios rupestres escondidos dentro de las cavernas o afuera. El hombre primitivo trasciende el sentido de lo útil y de la realidad cotidiana. Esto quiere decir que este hombre primitivo no solo se dedica a hacer lo que por instinto necesita para subsistir, tiene que luchar, tiene que cazar para comer, tiene un instinto de supervivencia, también se aparea, ¿no? Esto se puede explicar instintivamente. Lo que no se puede explicar instintivamente es que entierre a sus muertos mirando a oriente, mirando al sol, porque identificaba al sol como un ser supremo que le daba la vida y entonces enterraba a sus muertos mirando al sol. Y eso no se explica por los instintos de un animal. Supone una capacidad religiosa. Al hombre se le ha llamado capaz de Dios. El hombre tiene esta capacidad intrínseca en su interior. Y esto se ha visto, por ejemplo, en las ornamentaciones, como entierran a sus difuntos, en la forma de realizar las sepulturas. El hombre primitivo tenía un sentido del misterio que le fascinaba. Es la admiración del hombre frente a esta realidad sobrenatural que está más allá de él. Y tenía al mismo tiempo un deseo de participar de ese ser superior que es Dios. El hombre es un ser religioso por naturaleza, porque está dotado de la capacidad de llegar al encuentro con ese ser divino. Fijémonos, queridos amigos, cómo en el siglo XIX, Nietzsche, el filósofo Nietzsche, pensaba que lo principal del hombre, que el motor principal del hombre se explicaba en la voluntad de poder. Un poco de tiempo atrás de Nietzsche estaba también Freud. Y Freud decía que el motor del hombre va a ser la voluntad de placer. Y después viene Viktor Frankl y les demuestra, pues, que no están en lo cierto, que no es el poder ni el placer, que existe todavía una voluntad superior a la voluntad de buscar placer y a la voluntad de buscar poder, que es la voluntad de sentido de vida. Es decir, todavía en el hombre es más determinante el buscar el sentido a las cosas que hace. Yo hago las cosas por algo. Mi vida tiene un porqué, un adónde y un de dónde. Y en el fondo el hombre viene a ser equilibrado, no cuando tiene mucho placer, no cuando tiene mucho poder, sino el hombre se hace un ser equilibrado cuando tiene sentido de vida, sentido de amor, el amar y ser amado, esta experiencia. Un hombre puede tener mucho placer en su vida, puede tener mucho poder en su vida, y sin embargo ser un desequilibrado. Sin embargo, un hombre puede ser muy austero, humilde en su forma de vida, pero puede ser verdaderamente feliz porque tiene sentido, porque su existencia tiene sentido. Por tanto, la voluntad de sentido es psicológicamente la expresión de que el hombre es un ser religioso, que precisamente en sus preguntas religiosas lo que está haciendo es afianzando el sentido de la vida, dando las respuestas claves a las preguntas
sobre por qué vivo, para qué vivo, de dónde vengo, a dónde voy. Continúa este número 28 del Catecismo diciendo, y nos remite al texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 26 al 28. Dice, Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin que buscasen a Dios, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban. Por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Este texto de los Hechos de los Apóstoles que nos presenta el Catecismo habla de que el hombre ha sido creado para buscar a Dios. Y uno se da cuenta que ha sido así siempre. Descubrimos en distintas culturas que a veces han identificado a Dios a tientas, como un ciego que no ve y según va tocando se imagina eso que está tocando. Se imagina su peso, se imagina su tamaño, se imagina su densidad. Como cuando muchas culturas han identificado determinados fenómenos de la naturaleza con Dios. Cuando explotaba el volcán, ¿no? Dios, ¿no? Un volcán por su fuerza. El sol, Dios, ¿no? por el poder de su energía. O tantos otros fenómenos de la naturaleza que fueron confundidos con esta misma existencia de Dios. Otras veces no fueron fenómenos de la naturaleza, sino determinados personajes de gran autoridad. Eran divinizados, por ejemplo, como el emperador, que se consideraba como hijo del sol, o quizás como Dios mismo. ¿No? Equivocadamente, a tientas, sin saber lo que estoy buscando, se ha identificado muchas veces la naturaleza o personajes como si fuesen Dios mismo. Y las culturas después han ido poco a poco purificándose y han entendido que Dios ha de estar más allá de la naturaleza y del hombre. Las culturas más avanzadas han entendido que Dios ha de ser espiritual, invisible, trascendente. Y si es trascendente, trasciende al hombre y trasciende a la naturaleza. Y poco a poco, en esa purificación del sentido religioso, se ha pasado a decir que además no pueden ser varios dioses. Y en las culturas más modernas se ha ido acercando al monoteísmo, Dios uno. Pero estamos en un punto que para pasar al monoteísmo, dejando de un lado ese politeísmo o el panteísmo, ya va a ser necesaria la revelación. Para poder pasar del politeísmo y del panteísmo ya va a ser necesaria la revelación. Porque si Dios no se hubiera revelado Él mismo, el hombre hubiera tenido muchísima dificultad para haberlo descubierto como a tientas. Ese buscar a tientas, también como dice el texto, es indicativo de este deseo que el hombre tenía. Aunque Dios no se le había revelado directamente, como pasó después, el hombre lo seguía buscando. La sed del hombre y el hambre de Dios que tenemos nunca lo ha dejado quedarse quieto. En teoría, podríamos decir, si Dios nos ha creado, no parece que tenía que ser tan difícil llegar a conocerle. Si Dios nos ha creado, ¿por qué es tan difícil tener una relación con Él? ¿Por qué es tan difícil que la criatura conozca a su Creador? Y esta pregunta, pues, es muy válida, es muy verdadera. En teoría, es sencillo llegar a conocer a Dios. Pero nosotros, los seres humanos, los hombres, lo hemos complicado. La historia del hombre apartado de Dios, que se obscurece en sus razonamientos, hace que lo que es sencillo
pueda ser complicado. El texto dice, por más que no se encuentra lejos de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Quiere decir que Dios está más cerca de lo que siempre hemos supuesto. El hombre ha estado siempre buscando, mirando y pensando que era un volcán, que era un astro, que era el sol. Y resulta que Dios estaba en él. Dios es más sencillo de lo que siempre hemos pensado. Es más cercano. Es más fácil llegar a Dios de lo que siempre hemos pensado. Pero lo que ocurre es que nuestra complejidad propia de nuestra condición de seres carnales y de nuestro pecado lo ha hecho cada vez más difícil. Nosotros hemos pensado equivocadamente, ¿no?, que Dios, como un ser infinito, tiene que ser complicadísimo. Pero hemos pensado que solamente ese Dios es para las personas inteligentes, que lo pudiesen llegar a conocer. Y ahí hemos estado equivocados. Dios está cerca, tan cerca como dentro de mí. Pero esto no es así. Dios es sencillo. Dios es simple. La infinitud de Dios coincide con la sencillez. Mientras que nosotros hemos supuesto que era el problema complejo llegar a conocer a Dios, porque me faltaba un poco de inteligencia, y no es así. Lo que nos falta es conversión. Porque cuando uno convierte el corazón, le conoce fácilmente. Ahora, si tu corazón no está convertido, si no soy como un niño, entonces uno se arma sus enredos en la cabeza. Y teniendo a Dios junto a mí, nos vamos montando unos problemas increíbles de comprensión, cuando todo es muy sencillo. A Dios se le conoce desde un corazón convertido. Ese es el camino. Es mucho más sencillo de lo que nosotros hubiésemos podido pensar. Y es más, infinitamente más sencillo. Somos nosotros los que tenemos que hacernos sencillos para conocer a Dios. Pero el caso es que no es tan fácil ser sencillo, ser humilde. No es tan fácil tener un corazón de niño para conocer a Dios. Y por esto, la necesidad de la revelación. Dios ha venido a revelarse a nosotros. No porque nosotros necesitásemos de una inteligencia superior por encima de la humana, sino porque necesitábamos del don de la sencillez, porque necesitábamos del don de la humildad, porque necesitábamos del don de la simplicidad para poder conocerle. Y Cristo, que es la revelación de Dios Padre, eso es lo que nos da. Cristo nos va a dar la gracia de nacer de nuevo. Y entonces uno dice, si Dios está en mí, si en Él vivimos, nos movemos y existimos, ¿cómo yo, hombre, puedo seguir negándole y diciéndole que Dios no existe, que se oculta, que no está visible, sabiendo que estaba junto de mí? Pero yo no lo podía reconocer. Esta es la experiencia, queridos amigos, de todos los que hemos ido buscando a Dios y finalmente lo han encontrado. Hemos dicho, tarde te amé. Yo te buscaba por lo alto y estabas junto a mí. Tarde te amé. Qué paciencia has tenido conmigo. Que yo estaba dando palos como ciego por ahí y tú estabas haciendo de lazarillo y teniéndome la mano todo el tiempo. El hombre es un ser religioso y hasta metiendo la pata lo manifestamos. Nosotros metemos la pata porque en vez de buscar la felicidad donde habría que buscarla, la buscamos en la basura. Metemos la pata buscando una plenitud que deseamos, donde en el fondo, más que plenitud, lo que encontramos es autodestrucción. Pero aún así, incluso cuando metemos la pata,
estamos manifestando que somos un ser religioso, que tenemos deseo de sentido, que tenemos deseo de felicidad. Continúa el catecismo con el número 29. Dice: por esta unión íntima y vital con Dios, puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener origen muy diversos: la rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosas, los afanes del mundo y las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye de su llamada. Después de haber subrayado estos puntos anteriores, que el hombre es un ser abierto a la trascendencia, que el hombre es un ser religioso por naturaleza, hay que hacerse la pregunta religiosa. Y que esa pregunta religiosa no es fruto de una educación que se nos dio desde niños, sino que esa pregunta es hecha por todos los hombres de todos los tiempos, que es propia del hombre solo por el hecho de ser criatura, porque el hombre tiene en sí mismo las huellas de su creador impresas. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y lógicamente tenemos esa tendencia a la plenitud. La paradoja es que el ser humano es un ser limitado, pero al mismo tiempo puede saciarlo Dios. Somos un poco de tierra con hambre de infinito, y no hay otro ser que tenga esta paradoja como nosotros, así de pequeños, pero al mismo tiempo creados para Dios. Después de haber hecho esta afirmación que es tan básica de partida, nosotros decimos: esta unión vital tan grande, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la vocación con Dios. Desde su mismo nacimiento el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. Esto nos dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes número 19. Esta es la vocación para la que hemos sido creados. Estamos llamados por la creación, desde que fuimos pensados por Dios, a nuestra felicidad, que es la unión con Dios. Después de haber afirmado esto, el catecismo magistralmente nos dice que bien somos conscientes de que esta vocación para la que hemos sido creados se puede frustrar. De hecho, muchos de nuestros hermanos, incluso nosotros mismos, hemos vivido incoherencias, hemos vivido rechazo a Dios, hemos vivido negaciones explícitas de su existencia. Hemos incluso comenzado a vivir como si Dios no existiera. Es decir, que este fenómeno de ese rechazo por la vocación a la que hemos sido creados, que es la unión con Dios, se puede dar, pues, por tres razones. Porque lo desconocemos, porque lo olvidamos o porque lo rechazamos. Porque lo desconocemos. Todos somos conscientes de que aunque existe una religiosidad dentro de nosotros y una cierta apertura a la trascendencia, como no me eduquen, como yo no tenga a alguien a mi lado, ¿no?, que me guíe hasta el conocimiento del Dios verdadero, pues este desconocimiento de Dios puede llegar en mi vida a hacer estragos. Luego también hay que reconocer que no es solo nuestro desconocimiento, sino que esta sociedad hay muchas incitaciones, que en esta sociedad nos va llevando a que nos olvidemos de todo, a consumir y callar. Sigue para adelante. Y si tienes alguna vez la pregunta sobre Dios, tú solamente prende la televisión
O tú solamente distráete con lo primero que encuentres. Prende la radio, ¿no? Toma tu teléfono y ponte a ver 1000 cosas y 1000 fotos de toda la gente, lo que hacen por aquí y por allá. Distraerse, para que no vayas a llegar a preguntarte y menos a encontrar una respuesta sobre el sentido de tu vida. Por olvido, la dejadez, la pereza, que muchas veces suele ser una de las causas principales. Sencillamente es el alejamiento de Dios. Este alejamiento de Dios es dado antes de rechazarlo. Difícilmente se llega a rechazar a Dios sin haber pasado primero por el olvido. Nos vamos olvidando, nos vamos enfriando, vamos dejando los sacramentos, vamos dejando nuestra misa dominical, vamos dejando nuestra caridad con los demás, de cumplir los mandamientos, de la iglesia, y nos vamos enfriando. Y una vez que nos hemos olvidado, entonces viene el rechazo. Por rechazo, que normalmente ocurre por soberbia, por orgullo, por el mal uso de nuestra libertad cuando nos declaramos ateos o gnósticos. Esta libertad es un signo de esa dignidad del hombre, de que hemos sido creados para la verdad y para el amor. Pero si nuestra libertad no está bien utilizada, puede apartarme del fin para el cual he sido creado. La libertad es necesaria para vivir mi vocación al amor y a la verdad. La necesito utilizar para el bien. No se puede amar sin ser libres. No se puede amar sin ser libres. Pero claro, esta paradoja es que yo utilice mi libertad para negar a quien me dio la libertad. Y eso es lo que nos encontramos hoy día en muchos lugares, especialmente en los jóvenes adolescentes que empiezan un poquito a estudiar algo de ciencia. Empiezan a pelearse con Dios, a rechazar a Dios. Utiliza mi libertad para negar a quien me dio la libertad. Y sin embargo, Dios no se arrepiente de habernos creado libres. Porque si no fuéramos libres, no podríamos ser ateos, pero tampoco podríamos ser santos. La libertad nos puede llevar, queridos amigos, a hacer barbaridades hasta negar a Dios. Pero la libertad es también condición para la santidad y para un amor libre en el que nos abrimos al amor de Dios y le devolvemos amor con amor. Así Dios ha creado libre con todas las consecuencias, también incluso con las posibilidades de que lo rechacemos. Y el número 29, al final del catecismo, nos explica las causas que nos llevan a este mal uso de la libertad que nos lleva a rechazar a Dios. Y va a citar 6 actitudes del rechazo a Dios: la rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o indiferencia religiosa, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión y la actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada. En la primera, que es la rebelión contra el mal en el mundo, una de las causas del rechazo y del olvido de Dios puede ser la rebelión contra el mal en el mundo. Ciertamente la existencia del mal es un misterio que nos supera, ¿no? Y ha habido muchas personas, especialmente sensibles, que cuando han vivido situaciones muy duras de dolor, a algunos es curioso que las situaciones de dureza le han acercado a Dios, ¿no? Igual se sentían olvidados de Dios. Y una enfermedad grave, un acontecimiento duro en sus vidas les ha acercado nuevamente a Dios. Les ha despertado esa sensibilidad religiosa que habían perdido en ese proceso de olvido de Dios o de rechazo de Dios. Segundo, ¿qué mal he hecho yo? Y si Dios es bueno, ¿cómo permite estas desgracias en el mundo? 2 preguntas que todos nos hacemos. Qué contradicción que Dios diga que me ama y al mismo tiempo Él, que es el Señor de la historia,
y todo está en sus manos, permita que suceda todo esto. Por ejemplo, la pandemia que vivimos hoy día. Nos acordamos hoy del libro de Job, y cómo Job comienza diciendo al principio, cuando le venían las desgracias: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero luego, cuando continuaba la prueba, también Job se rebotó y se rebeló, ¿no? ¿Qué está detrás de todo esto? A veces el Señor nos purifica, como fue el caso de Job. Y dentro de los planes de Dios para algunas personas, no tenemos que escandalizarnos de que tengamos momentos de rebelión, sino que tenemos que tener paciencia y perseverancia para poderlos ir entendiendo, amando y siguiendo. Tercero, la ignorancia o la indiferencia religiosas. Ciertamente estas son dos cosas distintas, pero aquí, tal como están expuestas, se refiere más bien a la indiferencia como actitud. Esa indiferencia ante todo lo religioso. No me interesa, no me hable de eso, a mí no me importa. Eso es cosa de curas o de gente rezandera. Esa indiferencia con el tiempo se deriva en ignorancia. Cuando se niega a Dios es por ignorancia. Porque si yo soy indiferente, con el tiempo al final termino por ser un ignorante. Cuarto, los afanes de este mundo y las riquezas. Y el catecismo aquí nos refiere a Mateo 3:22. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra. Pero las persecuciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Este mundo materialista y capitalista tiene una capacidad de seducción muy grande, una capacidad de embrujo. Es como un canto de sirena, ¿no?, que nos llama mucho la atención y nos absorbe. El hecho de que tengamos incluso miedo al silencio o a quedarnos solos. Es impresionante ver cómo tantas personas van escuchando todo el tiempo el ruido, porque no pueden quedarse un solo momento en silencio. Quinto, el mal ejemplo de los creyentes. Nosotros también tenemos nuestra parte de culpa en la increencia que nos rodea. Si fuésemos más santos, el mundo creería más. Esto es obvio. Allí donde hay un padre santo, los hijos también tienen este testimonio que los mueve. Allí donde hay un párroco verdaderamente entregado a su comunidad, pues es lógico que la comunidad se note en este amor a Dios. Es una gran responsabilidad el hecho de que nosotros, ¿no?, alguien pueda acercarse a Dios o alejarse de Dios. Que por mi culpa alguien pueda acercarse o por mi culpa alguien pueda, pues, acercarse. Nosotros no dejamos de ser los cristianos, nunca como el espejo donde se refleja a Dios. Lógicamente, cuando se habla de Dios, uno tiende a fijarse en los que son creyentes, a ver cómo es que ellos viven su vida, ¿no? A ver cómo es que ellos viven su vida. ¿Podemos ser nosotros esta causa de que las personas rechacen a Dios? ¿O podemos ser nosotros aquellos causantes de que las personas amen a Dios? Y por último, las corrientes de pensamiento. Las corrientes de pensamiento que son hostiles a la religión. Este tipo de afirmaciones tan relativistas, ¿no? Será verdad para ti, pero para mí no. No existe la verdad que valga para todos. Todo este tipo de pensamientos son causantes de este ateísmo que vivimos hoy día. O por ejemplo, aquí lo que sirve de la ciencia, ¿no? Entendido por ciencia, esa ciencia experimental. Yo solo creo en lo que toco, yo solo creo en lo que veo, yo solo creo en los resultados científicos de las cosas. Este tipo de pensamientos o ideologías tan cerradas nos llevan también a ese rechazo de Dios. Y el séptimo, la actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye de su llamada. También existe tal cosa, y aquí el catecismo nos cita Génesis 3, 8, 10, cuando dice: oyeron Adán y Eva, después de haber pecado, el ruido de los pasos de Yahvé, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y se ocultaron de la vista de Yahvé de entre los árboles. Es decir, estos versículos del Génesis, en los que nos habla que el hombre tenía miedo de Dios,
claro que son el reflejo de una de las actitudes que nos apartan de Dios, que es no tener confianza en Dios. No tener confianza en Dios. Todos sabemos lo que sucedió con Jonás, ¿no? Hemos conocido esa historia de Jonás. Y lo que nos va a enseñar Jonás al final de su vida es que necesito tener confianza en Dios. Porque si no tenemos la confianza en Dios, la causa del rechazo de Dios en el mundo va a ser no confiar.